que va a tener victoria todo lo que se proponga en nombre del Señor. Por eso vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en Salmo 20. Salmo 20, versículo del 1 al 3. Vamos a hablar de la victoria. La victoria en el tiempo de Jehová, y lo vamos a trasladar también al tiempo de Jesús, que también hubo muchas más victorias, victoria tras victoria. Así que vamos a leer en nombre del Señor, Salmo 20 del 1 al 3. Le damos lectura en nombre del Señor Jesucristo. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Amén. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en este momento. Que usted pueda meditar un instante de esa oración, que cuando nosotros podamos orar y oremos, tenemos que orar con una condición segura y creyendo que nuestras oraciones van a ser oídas y vamos a tener victoria. Que vamos a tener victoria, que vamos a tener una respuesta de parte de Dios. Usted solamente tiene que creer y que Dios le va a dar la victoria. Cuando usted se propone un proyecto, se propone hacer algo, y si usted lo hace en el nombre del Señor, Dios le va a dar victoria. Le va a dar victoria. Solamente tener fe y creer y hacerlo bajo la voluntad de Dios, usted va a tener victoria, porque va a creer que Dios le va a dar victoria. Por eso el pueblo de Dios, en el tiempo cuando Josué luchaba conquistando las tierras nuevas, tierras prometidas, cada batalla él tenía victoria. Él conquistó más de 30 pueblos y eso siempre tuvo victoria, porque Jehová lo respaldaba. Ahora en estos tiempos Jehová nos respalda a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ahora nos respalda a nosotros. Cada cosa que usted se proponga en nombre del Señor, usted va a tener victoria. Yo voy a tener victoria. Su palabra nos habla. Si usted se va a la palabra de Dios, cuando mismo David, cuando venció a Goliat, él fue con una mentalidad positiva, con una mentalidad victoriosa, con una mentalidad de decir: yo voy a ganarle al filisteo, voy a ganarle, porque vio que todos los soldados del reino estaban todos asustados, como que en ellos no había una fe y una seguridad en Jehová. Pero en cambio David tenía una fe y una seguridad, porque sabía que Jehová le había dado victoria. David venció a un león, David venció a un oso defendiendo sus animales, pero él sabía, cada vez que luchaba, él no iba con un pensamiento que iba a ganar. Él no iba pensando en que el oso le iba a matarlo, que el león lo iba a matar, sino que iba con una mentalidad victoriosa. Hermanos y hermanas en el Señor, nosotros también somos hijos del mismo Dios que David alababa y glorificaba. De ese mismo nosotros también somos hijos de Él. Y también nosotros debemos tener esa mentalidad victoriosa. Cuando usted tenga y tiene usted el Espíritu Santo de Dios y tiene esa fe y esa confianza en Cristo Jesús, usted va a tener victoria, hermanos. Usted va a tener victoria. Coloquémonos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Vaya con fe a Cristo Jesús. Humíllese y pida y Él le va a dar victoria. Usted no es un hombre derrotado, no es una mujer derrotada, que es un hijo, una hija de Dios. Y un hombre que cree y una mujer que cree en Cristo Jesús, Dios le va a dar victoria. En los problemas, en las dificultades, en las enfermedades, Dios te va a dar victoria. Hermano, qué importante la fe, qué importante creer en el Señor. Todo lo que usted haga, hágalo con una fe y una seguridad que va a tener victoria. Tenga la plena seguridad que todo lo que usted haga, confiando en el Señor, Dios le va a dar victoria. Dios no es un hombre que mienta, es un Dios que cumple sus promesas. Él dijo: pedir y os daré. Y si usted pide: Señor, quiero que me dé victoria. Señor, yo estoy con este virus. Señor, quiero sanar. Y sé que tú me vas a sanar. Como dice yo, lo hicimos varios de nosotros, estamos en pantalla. Creemos que Cristo nos sanó y nos respondió.
Y cuando usted cree y invoca el nombre del Señor y va con esa mentalidad victoriosa, que usted va a salir, se va a sanar ante tal fecha, que el médico puede decirle, dentro de un mes usted va a sanar. Si usted tiene fe, decir, Señor, ante un mes usted me tiene de pie. Ante un mes, Señor, usted me tiene en victoria. Ante un mes, Señor, yo sé que voy a vencer y voy a ser victorioso. Pero tengo de fe y sé que voy a tener victoria. Pero hay que tener fe. Por eso es que Dios nos habla esta noche de victoria. Debemos tener esa victoria. Cuando Cristo entró a Jerusalén, ¿tuvo victoria? Claro que tuvo victoria. En ningún momento pensó que al entrar a Jerusalén iba a ser derrotado, sino que iba con su mentalidad victoriosa. Cuando él entró, todo el pueblo, Hosana, el Rey de Dios que viene, Hosana, los recibían todo, colgaban palmera, paño en el suelo de que él pasara. Pero él venía con una mentalidad victoriosa. Eso es lo que nos falta a nosotros, estimados hermanos, tener esa mentalidad victoriosa. Creer que somos victoriosos, creer que Dios nos va a dar siempre la victoria, que siempre Dios nos va a respaldar. Dios nos habla, dice, la victoria pertenece a Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿fue victorioso? Claro que fue victorioso. ¿Cuántas formas buscó el diablo para tentarlo? Muchas formas lo tentó, pero al final fue derrotado, porque Cristo fue victorioso, porque dijo, solamente a tu Dios adorarás. Y eso es lo que tiene que hacer usted, hermano y hermana del Señor. Tenemos que adorar al Creador de creadores, el Rey de los cielos, el que hizo los cielos, la mar y la fuente y las aguas, y cada uno de nosotros. Pues como dice su palabra, en Mateo 4, donde nos habla, dice, le pertenece a Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, fue victorioso. Y eso sale en Mateo 4. Fue victorioso Cristo Jesús. Y cuando Jesús fue vencido y venció a Satanás, él glorificó a su Padre porque había tenido victoria, y el diablo tuvo que desaparecer y irse al lugar de él y no pudo tentarlo más. ¿Por qué? Porque en él había victoria. Y cuando ya llegó el tiempo en que Jesús comenzó a trabajar en su ministerio y comenzaron los sacerdotes, los hombres, planificar para acusarlo de algo injusto que él nunca había hecho, los hombres inventaron, dice, los gobernadores levantaron un falso juicio contra él, pero Jesús tuvo victoria en ese momento también nuevamente. Levantaron falso testimonio contra él, pero él tuvo victoria. Pero él tuvo victoria. Él no abrió su boca, guardó silencio, porque lo estaban acusando injustamente, pero él tuvo victoria también ahí. Estimados hermanos, eso tenemos que nosotros también. Cuando nos estén juzgando injustamente, crea en Cristo. Crea en nuestro Señor Jesucristo. Si está injustamente siendo acusado, Cristo le va a dar victoria. Cristo le va a dar la victoria, le va a dar la ganancia. Si usted es temeroso y obediente a Jesús, y usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, tenga plena seguridad que Dios le va a responder y le va a dar la victoria. Pues solamente hay que tener esa fe y esa seguridad. Y cuando fue llevado lo sacaron al patio y comenzó a ser azotado, maltratado. Lo golpearon, lo maltrataron, lo crucificaron. Y aún estando crucificado, no fue derrotado, sino fue victorioso. Esto sale en Mateo 27. Fue victorioso. Fue maltratado, fue crucificado. Y no fue derrotado, sino fue victorioso. Estando crucificado, no se le olvide, la palabra de Dios nos habla. Había un hombre a su derecha y uno a la izquierda, y uno le dijo, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mañana vas a estar, para fin de mes vas a estar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo victoria Cristo? Claro que tuvo victoria Cristo. Estando en la cruz, tuvo victoria. Si usted estando en la aflicción, estando en la enfermedad, estando en su problema, va a tener victoria si usted cree en Cristo Jesús. Solamente hay que creer. Y vas a tener victoria, hermano. Vas a tener victoria, amigo. Vas a tener victoria, amiga. Solamente tienes que creer en Cristo Jesús.
Por eso que la palabra de Dios nos habla en esta noche, donde hay que creer y tener seguridad y creer que vamos a tener victoria. Porque Cristo no habla de la victoria. Dice, y cuando murió en el Calvario de la cruz, no fue derrotado, sino fue Él quien se llevó la victoria. Cuando Él murió en el Calvario de la cruz, Él no fue derrotado, sino que Él murió con victoria y se llevó la victoria y siguió con victoria. Y Él ahí en ese momento demostró que la victoria estaba en Él, porque papá estaba con Él. Y cuántos nosotros también tenemos que creer que papá, nuestro Señor Jesucristo, también está con nosotros, hermanos. Solamente hay que creer, tener fe, tener confianza en nuestro Señor Jesucristo y aferrarnos a Él. En los momentos difíciles, en los momentos complicados, ten fe que Dios te da la victoria. Como dijo un hombre un día que vino a Chile, miradlo a Él, por sobre todas las cosas, a Cristo Jesús. Él te va a dar la victoria. Él tiene la victoria. La iglesia no te va a dar la victoria. Cristo me va a dar la victoria y te va a dar la victoria a ti también. Solamente hay que creer y tener fe. Y cuando fue llevado a la tumba y fue sepultado y le pusieron una tremenda piedra en la tumba ahí, para que los discípulos no se lo llevaran. Y él habiendo llevado, habiendo muerto, se levantó de la muerte con victoria. Habiendo ya muerto y estaba enterrado, él se levantó con victoria. Victorioso, venció la muerte y fue victorioso. Cuanto más nosotros, hermanos y hermanas en el Señor, que somos hijos de Dios, somos hijos de la promesa. Cuanto más Dios nos dice que también nosotros vamos a ser victoriosos si nos imponemos en las manos de Dios, nos colocamos en las manos de Dios, nos disponemos en las manos de Dios, nos aferramos a Dios, nos entregamos a Cristo, a Jesús como corresponde a un hijo de Dios. En estos momentos de pandemia, aférrese a Cristo, que Cristo te va a dar la victoria. De eso nos está hablando el Señor esta noche, de victoria. Eso quiere, hermanos y hermanas en el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que usted tenga fe y confianza en Él, tenga la plena seguridad que Él le va a dar victoria en los momentos difíciles, de enfermedad, de problemas, de que en ese momento no va a tener trabajo. Dios te va a dar la victoria, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a dar sanidad. Solamente cree y ten fe y seréis sanos. Pues solamente creer y tener fe y te dar la victoria a nuestro Señor Jesucristo. David, si nos vamos al Antiguo Testamento, un joven. Quizá por los soldados mirados en menos, porque era un joven muy chico, bajo estatura. Los soldados lo miraron en menos porque ellos tenían inmensa estatura. Pues nunca se imaginaron que ese joven pequeño, joven, quizá no muy alto, quizá no con gran físico, fue con una seguridad y con su mente una seguridad y una mentalidad de victorioso. Dice la palabra de Dios que cuando David se acercó a Filisteo, aquel gigante, dice que él corrió a su encuentro, porque Filisteo le decía que iba a darle la cabeza de él a los pájaros, a las aves del cielo, pero más que David le dijo que todo lo contrario, que la cabeza de él, el nombre de Jehová, se le iba a dar a los pájaros, a las aves del cielo. Y corrió al encuentro de Filisteo, corrió al encuentro de aquel gigante. Corrió al encuentro de Goliat, y Goliat, quien estaba siendo un inmenso hombre, según dicen que medía más de 2 metros. Imagínense, David es un buen ejemplo de estatura mía, puede ser un poquito más alto. Pero él corrió con un pensamiento que iba a derrotarlo, porque él no iba solo corriendo. Él no iba pensando en sí mismo, sino iba pensando que Jehová iba con él. Cuando él peleaba con los leones, peleaba con los osos, defendía a sus animales, él creía que Jehová estaba con él. Y eso es lo que usted también y yo debo creer, que Jehová, mi Señor, está siempre conmigo. Los momentos difíciles, los momentos de alegría, los momentos de todo momento, Él está a mi lado. Y David,
cuando corrió al encuentro de Goliat, corrió con una seguridad que Jehová iba con él. Dice que mientras corría, él dice que metió su mano en su alforja y sacó la piedra y la colocó en la boleadora y comenzó a balancearla. Y cuando a balancearla, la lanzó y le pegó la frente a aquel gigante. Y Goliat cayó. ¿Quién tuvo la victoria? ¿La tuvo Goliat, ese inmenso hombre? No, la tuvo David, porque confió en Jehová. Y estimados hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Tener la confianza, la seguridad, que Dios siempre te va a dar la victoria. Siempre Dios te va a dar la victoria, conforme tu fe, conforme tu fidelidad, conforme tu temor, conforme tu interés de buscar presencia de Dios, Dios te va a dar victoria. En esta noche y siempre, cuando tú te humilles y aceptas a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y palabra de Dios. Dios sea bendiciendo en este día. Dios bendiga.